¿Qué es la guianza? La característica bíblica de la guianza habla de la dirección divina y la sabiduría que Dios ofrece a quienes buscan su voluntad. En toda la Biblia, a Dios se le describe como una luz que guía. A Dios se le describe como una luz que guía a su pueblo. No importa los obstáculos o los problemas de la vida. Bienvenidos a una tarde con Dios. Cuando por medio de Moisés, Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cuenta la historia que en el día una gran nube los cubría del sol y los guiaba en el desierto, y que en la noche una columna de fuego les iluminaba. Dios estaba con ellos y Él los guiaba, los cuidaba, los alimentaba. Él les decía dónde acampar. Él nunca los abandonó. Ellos lo abandonaron a Él. Al hacerse un ídolo en forma de becerro y adorarlo, en lugar de adorar a Dios que los sacó de la esclavitud. Pero no los juzguemos. En la vida actual, el pueblo de Dios se está volviendo igual o un poquito peor. Ese Dios que guiaba a los israelitas en la antigüedad, por fe creo que es un Dios vivo y que aún vive y que vivirá para siempre. Ese mismo Dios quiere ayudarnos, quiere protegernos, quiere guiarnos, pero somos tan necios que no se lo permitimos, porque pensamos que las podemos todas. Pero no es así. Necesitamos su ayuda. Necesitamos su guianza. Y Él está esperando que le pidamos ayuda. Y Dios es tan bueno que aún sin merecerlo, nos da su mano. No importa dónde estemos, el Señor está cerca de nosotros. Él sabe todo de nosotros. Para Él no hay nada oculto. Y sabe y conoce nuestras necesidades de cada día. Pero Dios, así como no nos obliga a que trabajemos para Él, tampoco nos obliga a que dependamos de Él. Él solo dice: estoy aquí a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Él nunca va a forzar la puerta para entrar, esa puerta de nuestro corazón, que la tenemos bien asegurada. Al igual que la puerta negra, la tenemos con 3 candados, para que Dios no entre y para que el diablo no se salga. ¿No creen que ya es tiempo de que abramos las puertas y lo echemos fuera? En el nombre de Jesús. También es tiempo que abramos los ojos. ¿Cuántos años ha gobernado el enemigo tu vida? Y mi pregunta es, ¿te ha guiado por el buen camino? No lo creo. Ya es tiempo de reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Él nunca nos guiará por el mal camino.
no nos guiará al desenfreno. Él no nos guiará por el camino pecaminoso, porque los frutos del Espíritu Santo son todo lo contrario que los del enemigo. Gálatas 5:22 al 25 dice: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Siempre hemos pensado que nuestro peor enemigo es el diablo. Pero como dice mi esposa, y es verdad, que nuestro peor enemigo somos nosotros. Es nuestro propio cuerpo, porque Dios nos hizo libres para decidir. Nos dio el libre albedrío y nosotros podemos decirle sí o no a lo malo. Pero ¿qué es más fácil? Hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a aprender a decirle no a los malos hábitos? Dios nos quiere guiar por el buen camino. Por eso nos aconseja que andemos en el Espíritu y no en los deseos de nuestra carne. Gálatas 5:16 al 21 dice: Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dejar nuestros hábitos pecaminosos de un paso es imposible, solo con un milagro. Pero es un proceso, así como el alcohólico o el que hace drogas y quiere rehabilitarse, se somete a un proceso hasta que su cuerpo se limpia de toda intoxicación. Lo mismo con nuestro pecado. Tenemos que ir cortando poco a poco con nuestros malos hábitos, hasta que nuestro corazón queda limpio y agradable a Dios. Y entonces es cuando podemos experimentar cosas diferentes. Oramos a Dios, le hacemos peticiones y podemos tener la confianza que nos escucha. Podemos pedirle que nos llene con su Espíritu Santo para que nos guíe por el camino correcto. Y podemos decirle: Señor, necesito que me digas o me muestres cuál es mi propósito en este mundo. No estamos aquí solo por casualidad. Todos venimos a este mundo con un propósito. Y el trabajo del diablo es confundirnos, engañarnos, que no tenemos propósito en la vida. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos guía
y nos revela toda la verdad de Dios. Porque el Espíritu Santo tiene varias funciones. No solo nos guía, también nos enseña. Lucas 12, versículos 11 al 12 dice: Cuando los lleven a comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. El Espíritu Santo consuela y también reparte dones de acuerdo a su voluntad. Primera de Corintios 12, versículos 7 al 11 dice: A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por el mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Cómo vamos a reconocer la guianza del Espíritu Santo? Es importante la constancia de la lectura de la Biblia. La palabra de Dios nos da sabiduría y discernimiento. Así podremos discernir si el que gobierna nuestra vida es el Espíritu Santo. También es muy importante la oración. Nos pide orar sin cesar, o sea, continuamente. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 17 al 18 dice: Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Así nuestra mente y corazón están atentos a la guianza del Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 26 y 27 dice: Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entre más leemos la palabra de Dios, más nos daremos cuenta que Dios solo quiere el bienestar para nosotros. Él siempre nos ofrece su ayuda, pero siempre la rechazamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al pecado y no queremos que nos descubran. Pero antes de cometer cualquier pecado, Dios ya lo sabe. Dios quiere ser nuestro guía, quiere ser nuestro Padre, y lo rechazamos. ¿Por qué? Porque alguien te dijo que de todos modos todos somos hijos de Dios. Y eso es mentira. Hay dos engaños que les han hecho a muchas personas. Una es decirles que todos somos hijos de Dios. El que es hijo de Dios lo busca en la lectura de la Biblia, en la oración, en la iglesia, en la alabanza. Vive anhelando al Espíritu Santo, pide perdón por sus pecados y da frutos de arrepentimiento.
y busca siempre hacer la voluntad de Dios. Pero si andamos buscando los bailes, las borracheras, los pleitos, los chismes, los adulterios, las venganzas, mintiendo, ¿creen que eso es ser hijos de Dios? Somos creación de Dios y nos creó con un libre albedrío, les vuelvo a repetir. Somos libres de decidir a quién queremos seguir y a quien obedezcamos. Ese es nuestro Padre. Todo mal deseo es del diablo. Dime a quién obedeces y te diré a quién perteneces. No se crean. Mejor que lo diga la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 14 al 15 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Y Juan 8, versículo 42 al 44 dice: si Dios fuera su Padre, contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un mentiroso y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. No sé si todavía no se entiende, pero más claro no lo puede decir la palabra. Ahora el número 2 es cuando invitan a hacer la oración de salvación. Algunos te van a decir que hagas la oración y que ya eres salvo y que ya estás apartado para Él y que esa salvación, pase lo que pase, no se pierde. Pues eso no puede ser verdad. Eso es solo un paso de fe para empezar una carrera como en un maratón. Y si no llegas a la meta, no ganarás el premio, no te pondrán la corona. Así como en los maratones son carreras de resistencia, así también es la oración de salvación. Cuando te dicen: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón para que Él sea tu Señor y Salvador? Y se te ayuda a hacer una oración. Y allí empieza tu carrera. También es de resistencia, porque de ahí en adelante tienes que resistir al diablo y empezar a obedecer a Dios y dejarte guiar por el Espíritu. Mateo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y Mateo 24, versículo 12 al 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Todo está claro. No podemos servir a dos señores, porque quedaremos bien con uno y mal con el otro.
No podemos servir a Dios y al diablo. No nos engañemos. Dios es santo. Y para agradarlo, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que ser astutos y ver qué es lo que nos conviene. El enemigo nos va a guiar por el camino incorrecto, caminos que al final son de muerte. Sin embargo, el Espíritu de Dios nos guía por el camino correcto. Dios nos mandó a su Hijo para pagar por nuestros pecados y para darnos salvación. Si Cristo murió por nosotros, valoremos su sacrificio. Caminemos con Él. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Hagamos un esfuerzo para alejarnos del pecado. Dios quiere lo mejor para nosotros y necesitamos poner atención a la voz de Dios. Él quiere que dejemos de luchar con nuestras fuerzas. Él quiere darnos su Espíritu Santo y Él nos ayudará y nos enseñará cómo vivir en este mundo. Pero debemos rendirnos, no seguir resistiendo al Espíritu, porque es evidente que no queremos aceptar la guianza del Espíritu, porque estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad y no queremos que nadie nos diga qué hacer. No confiamos en nadie, menos en alguien que no se ve. Dios es espíritu, por eso quiere que crezcamos espiritualmente para poder convivir con Él. Muchos deseamos una comunión con Dios, pero no dejamos que el Espíritu more en nosotros. Somos necios y lo resistimos. Hechos 7, versículo 51 dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Yo creo que estamos peor que nuestros antepasados. No queremos aceptar el ejemplo de Jesucristo. Él tenía una comunión continua con el Padre, porque quería un día estar con Él. Pero nosotros nos cuesta esforzarnos. Andamos como muchos en los trabajos, buscando hacer los trabajos más livianos. Se les dice que andan coyoteando. Así también nosotros buscamos el camino más fácil, no importando a dónde nos conduzca, a dónde nos guíe, a dónde nos lleve. Y cuando nos demos cuenta, será demasiado tarde. Hay personas que me han dicho que todo es una mentira, que no hay nada después de la muerte, que ahí termina todo, y que si hubiera algo después de la muerte, ¿por qué ningún muerto ha regresado de la tumba para avisarnos, para contarnos algo? La Biblia dice que el Dios de este mundo ha cegado los ojos y tapado los oídos de los incrédulos, para que teniendo las pruebas no crean, y para que hablándoles no escuchen. No necesariamente tienen que salir de la tumba los muertos. Un muerto es cuando su corazón deja de latir. En ese instante ya es un muerto. Y en ese mismo instante el alma tiene que abandonar el cuerpo. Y el cuerpo es el que va a la tumba y se convertirá en polvo. Pero Dios nos dio una alma, y esa alma es eterna, y es decisión propia dónde queremos pasar la eternidad. Y quiero decirles que sí han venido los muertos. Yo por mi parte
He conocido a 2 personas de mucha confianza que murieron y los médicos pudieron regresarlos a la vida en su cuerpo. Y me han comprobado lo que dice la Biblia, que sí hay vida después de la muerte. Ellos miraban cómo su cuerpo quedaba en la cama y empezaban a subir, flotando en el aire. Miraban cómo la familia lloraba enfrente del cuerpo que los médicos trataban de revivir. Me contaron que conocieron lugares que no creen que haya en este mundo, aunque no alcanzaron a mirar lo peor. La cosa es que lo que a ellos les pasó, así hay mucha gente en el mundo que han tenido una breve muerte y han visto el mundo espiritual, y sus testimonios ya están por todo el mundo en videos. Pero de todos modos, los incrédulos dirán que están mintiendo, que solo quieren infundir terror. Por eso es tan importante la guianza del Espíritu, porque nos guiará a toda verdad. Si andamos en el Espíritu, Dios nos da discernimiento. Y así podemos discernir qué es verdad y qué es mentira. Juan 16, versículos 7 al 13 dice: Pero os digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Algunos se dejan guiar por los amigos, otros buscan guianza en algún familiar, otros buscan la guianza en los libros. Nuestros padres nos han guiado lo mejor que han podido, pero algunos se han equivocado. Pero Dios no se equivoca. Confiemos en Él y permitamos que el Espíritu Santo nos dé la guianza. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos.